En esta oportunidad a mí me tocó exponer la lógica secuencial asíncrona. Esta exposición se refiere a un tipo de lógica digital en la que el flujo de datos y las señales de control no dependen de un reloj. La lógica secuencial asíncrona es un enfoque de diseño en circuitos digitales donde las transiciones de estado no están controladas por una señal de red global, sino que dependen directamente de los cambios en las entradas y el estado actual del sistema. La lógica secuencial asíncrona se basa en el tiempo relativo entre las señales, permitiendo que las operaciones se ejecuten tan pronto como las condiciones necesarias estén satisfechas sin esperar un pulso del reloj. Esto la hace más flexible en términos de velocidad, ya que el sistema puede adaptarse dinámicamente a las variaciones en los tiempos de propagación. Una de sus principales características de la lógica secuencial asíncrona es el funcionamiento sin reloj, que son las transacciones que ocurren en respuestas a eventos, no a intervalos. Otro sería la retroalimentación, que utiliza señales de retroalimentación para determinar el estado siguiente, similar a la lógica secuencial síncrona. Otra característica es la sensibilidad a retardos. Es más propensa a errores debido a variaciones en los tiempos de propagación de las señales. Otra característica es que hay mayor complejidad. Su diseño y análisis son más complicados que los de los circuitos síncronos. Como por ejemplo, un circuito asíncrono podría ser útil en sistemas de baja potencia o alta potencia, como interfaces entre dispositivos con diferentes frecuencias de reloj o en hardware, donde minimizar el consumo de energía es crucial. La lógica secuencial asíncrona ofrece un diseño más adaptable y eficiente en ciertas aplicaciones, pero requiere un diseño cuidadoso para evitar problemas como las carreras de señales y las condiciones de bloqueo. Procedimientos de análisis. Esto implica estudiar cómo el sistema cambia de estado en función de sus entradas y su configuración. Por ejemplo, 1. Identificar los componentes del circuito. Se determina más que todo las entradas, salidas y elementos de almacenamiento, como flip-flop, latches o puertas lógicas con retroalimentación, y se define el número de estados posibles. Por otro punto, dibujar el diagrama lógico que represente el circuito completo incluye las conexiones entre puertas lógicas, entradas y salidas, y identificar los caminos de retroalimentación. Por otro punto es derivar las ecuaciones de estado. Utiliza las expresiones lógicas de las puertas para describir el comportamiento del circuito. Y escribe las ecuaciones que relacionen las entradas, salidas y el estado actual. Por otro punto, construir el diagrama de transición de estados. Y pues lo primero que se hace es se definen las combinaciones posibles de entradas y estados actuales. Lo otro es que las ecuaciones de estado para determinar el próximo estado del sistema, y que represente estos cambios en un diagrama o tabla de transición de estados. Tabla de transición. Tabla de transición es una herramienta fundamental para el análisis del circuito asincrónico. Representa más que todo el comportamiento del circuito al relacionar el estado actual.
las entradas y el estado siguiente. Pues este tiene pasos para construir una tabla de transacción. Los pasos que son para hacer una tabla de transacción es primero identificar los estados del sistema, definir las entradas, derivar el estado siguiente, organizar en una tabla y pues identificar los estados del sistema es determinar el número de estados posibles del circuito en función de los elementos de almacenamiento como flip-flop o latcher y representar cada estado con un código binario. Por otro es definir las entradas. Estas son de todas las listas, definir las entradas de todas las listas, las combinaciones posibles de las entradas. Por otro es derivar el estado siguiente, que usa las ecuaciones del circuito obtenidas del análisis lógico y así calcular el estado siguiente en función del estado actual y las entradas. Como 4 es organizar una tabla, crear columnas para un estado actual, unas entradas y un estado siguiente. Pues las salidas puede que sí, puede tener salidas dependientes de los estados, pero es simplemente opcional. Esa es la tabla de transición. Las aplicaciones de este procedimiento es más que todo es aplicable a cualquier circuito. Cualquier circuito, sea secuencial, que incluye los flip-flops, máquinas de estados finitos y sistemas más complejos. Tabla de flujo. Esta es una herramienta que se utiliza como una extensión de la tabla de transición, que incluye información adicional sobre las salidas, las posibles transiciones como entre estados, teniendo en cuenta los cambios en las entradas. Elementos de esta tabla de flujo es los estados internos, que representan las configuraciones posibles del sistema, las entradas, que son combinaciones de valores de entrada que afectan el estado siguiente, que es el estado al que transita el sistema después de un cambio entre las entradas, y las salidas, que son las salidas generadas en cada estado. Y pues como digo, es opcional las salidas. Bueno, pasos para construir este tipo de tabla de flujo es identificar los estados del sistema. Por segundo es listar las combinaciones de entrada y también determinar el estado siguiente. Por otro es incluir las salidas y por otro es organizar la tabla, porque cada fila representa una combinación de estado actual y de entradas, con las columnas correspondientes al estado siguiente y las salidas. Más que todo las aplicaciones en qué aplicaciones que se puede usar esta tabla de flujo son las de diseño de máquinas de estado infinito, análisis de circuitos secuenciales asíncronos, como para evitar condiciones de carrera, y diseños de sistemas como controladores y secuenciadores digitales. Condiciones de carrera. Son situaciones en los circuitos secuenciales asíncronos en las que el estado o salida del circuito depende de la velocidad relativa
de las señales internas. Esto puede llevar a resultados indeseados, como cambios inesperados de estado o comportamientos inestables. Tipos de condiciones de carrera. Carrera crítica ocurre cuando el estado final del circuito depende del orden en que llegan las señales de entrada. Puede provocar que el circuito transite a un estado incorrecto. Por ejemplo, si hay múltiples caminos hacia el estado siguiente, pero las señales no llegan al mismo tiempo, el sistema puede tomar un camino incorrecto. Por otro tenemos carrera no crítica, que es el circuito que es cuando el circuito alcanza el estado correcto. Y por otro tenemos carreras esenciales, es cuando cuando las transacciones internas del circuito dependen de cambios en el estado de las salidas. Y para evitar condiciones de carrera, hay características como el diseño adecuado del circuito, con la codificación de estados, el análisis de estabilidad y el uso de retardos controlados. Consideraciones de estabilidad. En el diseño y análisis de circuitos secuenciales asíncronos, las consideraciones de estabilidad son fundamentales para garantizar el sistema que funcione correctamente y que no caiga en estados inestables o indeseados. Estas consideraciones se centran en cómo el circuito transita entre estados y se permanece en estados válidos bajo ciertas condiciones. Como por ejemplo, que es uno de los estados estables y estados inestables. Los estados estables son estados que el circuito permanece indefinidamente, mientras las entradas no cambian. El estado inestable es un estado temporal en el que el circuito no puede permanecer porque las condiciones internas o las entradas generan una transición automática a otro. Como por ejemplo, en un latch SR, con símbolos SR, si S es igual a 1 y R es igual a 1, el estado es indeterminado, inestable y no se puede predecir el comportamiento del sistema. Pues como otra consideración de estabilidad tenemos que es el análisis de estabilidad. Ese es para garantizar la estabilidad que se analiza los siguientes aspectos. Como tenemos la tabla de transición o flujo, mapa de estado, regiones críticas. Por lo otro, en estabilidad tenemos condiciones necesarias para la estabilidad. En esas condiciones necesarias tenemos la unicidad del estado siguiente, evitar condiciones de carrera y tiempo de propagación y estados estables alcanzables. Métodos para garantizar la estabilidad es la codificación de estados. También tenemos análisis de retardo, diseño de regiones críticas y uso de redundancia. La lógica secuencial asíncrona es una herramienta poderosa en el diseño de circuitos digitales, especialmente en aplicaciones donde la velocidad, el consumo de energía o la flexibilidad son críticos. Sin embargo, su diseño y análisis requieren un enfoque cuidadoso debido a los desafíos asociados con la sincronización y la estabilidad.